Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre las revisiones primarias y secundarias. Las valoraciones primarias y secundarias son utilizadas muchas veces en los casos de accidentes y son muy efectivas. En el caso de la valoración primaria, en un estado de emergencia es útil ya que identifica la situación en la cual puede suponer una amenaza para la vida. Por eso, a la hora de, por ejemplo, supongamos que estamos jugando fútbol, ¿no? Y chocamos con un rival y caes al suelo y te golpeas. En este caso, el médico que esté presente procederá a revisar si estás consciente. Lo más usual es que te pregunten si tú eres el herido, que si te pueden tocar. Si no respondes, es muy probable que estés inconsciente. Otro paso es revisar si respiras. Esto se hace colocando al paciente en decúbito supino y se comprueba que ningún cuerpo extraño o, por ejemplo, tu propia lengua esté obstruyendo el paso del aire. Para comprobar la respiración se aplica el método ver, oír y sentir. Y si queremos comprobar el paciente es realmente fácil. Lo único que debemos hacer es tomar a la persona en su arteria carótida y procedemos a palpar con la yema de los dedos. Ahora vamos con la valoración secundaria. Esta es utilizada ya que previamente realizamos la primaria. Lo que sigue es realizar una exploración sobre el cuerpo, empezando por la cabeza hasta los pies de una manera ordenada. En el área de la cabeza debemos hacer lo siguiente: buscar heridas y contusiones en cuero cabelludo y cara, salida de sangre por nariz, boca y oídos, lesiones de ojos. Después deberíamos de proceder a la zona del cuello donde haremos lo siguiente: aflojar las prendas ajustadas, palpar el cuello para ver si hay alguna deformidad. Después seguimos con el tórax. Aquí debemos de buscar que no se encuentren objetos clavados y revisar que no exista un dolor y dificultad para respirar. Ya casi antes de finalizar sigue el abdomen. Esta zona es sencilla, de hecho solo debemos revisar si hay heridas u objetos clavados. Ya por último siguen las extremidades. Las extremidades también es muy sencillo y solo debemos checar este apartado en brazos y piernas en búsqueda de heridas o deformidades y valorar la sensibilidad para descartar las lesiones en la médula. Estas valoraciones las podremos usar en situaciones de accidentes como golpes fuertes en algún deporte, accidentes automovilísticos y de tránsito, accidentes dentro del hogar, etc. Ejemplo, choque de un vehículo. Pasos de la evaluación en accidentes. La evaluación del paciente accidentado debe ser sistemática y basada en prioridades. Las tres fases principales en que se realiza son las siguientes. Número uno, evaluación de la escena, que consiste en aseguramiento de la escena, la determinación del número de lesionados y en general la búsqueda de información con la intención de sospechar las lesiones más importantes que puedan presentarse. Número 2. Evaluación primaria. Realizar con el fin de identificar y tratar las lesiones que ponen en peligro inmediato la vida del paciente. Número 3. Evaluación secundaria. Realizada con la finalidad de identificar otras lesiones que pueden ser graves, incapacitantes, deformantes o bien que pueden complicarse. Sin embargo, no siempre con la finalidad de tratarlas. La evaluación de la escena se divide en cuatro pasos. Número uno, debemos vigilar nuestra propia seguridad y la del paciente y la de los mirones. Nosotros podemos ser víctimas de los mismos elementos que causaron dicho accidente. Antes de acercarse al paciente, vigile la escena de búsqueda de elementos de riesgo, tales como vehículos en movimiento, líquidos o gases inflamables, cables eléctricos, sustancias químicas, olores extraños, personas armadas, etc. Número 2. Mecanismo de lesión. Saber a qué velocidad se impactó el vehículo y si hubo alguna persona disparada del vehículo, ver la altura con la que cayó. Número 3. Número de lesionados. Antes de comenzar a entender algún lesionado en particular, tenemos que contar cuántos lesionados hay y la gravedad en la que están. En estos casos hay que atender a aquellos que se encuentren graves, pero con probabilidad de sobrevivir, primero y después el resto. Número 4. Recuerde que en cualquier situación grave es indispensable llamar a los servicios médicos de emergencia. Con mayor razón se debe hacer si hay una víctima que esté en grave riesgo. Evaluación primaria.
Número 1. Establecer el estado de conciencia. Agitar ligeramente al paciente y hablar fuertemente. En caso de no responder, llame de inmediato a los servicios médicos de emergencia. Número 2. Abrir la vía aérea controlando la columna cervical. Debemos de abrir la vía aérea del paciente cuando esté inconsciente, de lo contrario, él mismo lo hará. Sin embargo, en casos de sospecha de lesión de columna, el método para abrir la vía aérea debe ser por medio de tracción mandibular en un lugar inclinado de la cabeza y levantamiento de mentón. Número 3. Verificar que el paciente tenga una buena ventilación y oxigenación. Se debe verificar que el paciente ventile acercando su oído a la boca de su paciente, observando los movimientos del tórax y escuchando y sintiendo el intercambio de aire por su boca y nariz. Si el paciente no ventila, será necesario que realicemos de respiraciones artificiales. Número 4. Verificar la circulación y controlar las hemorragias externas. Primero hay que verificar que el paciente tenga circulación, observando los signos de circulación, como tos, respiración y movimiento. De no tenerlo, se deberá iniciar RCP. Si hay otros pacientes, debe dejar a este paciente. Evaluación secundaria. La evaluación secundaria consta de 4 principales. La número 1. La toma de signos vitales, que debe realizarse en caso de saber tomar signos vitales tales como pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. Número 2. Revisar cabezas y pies. Número 3. Revisión de las intervenciones realizadas previamente en búsqueda de mejora, empeoramiento o criterios artefactos sigan en su sitio. Número 4. Realizar de otras intervenciones que tengan la intención de mejorar el estado del paciente o bien atender situaciones menores en el caso del paciente esté estable. Curación de heridas, inmovilización de fracturas, etc. Sección de sugerencias para estos casos. Son 4. 1. Si el paciente está inconsciente, el orden se altera. CAB. 2. Si los datos de la circulación de no estar cerca presentes, se procede a iniciar con maniobras de RCP y activar el sistema de emergencias 911. 3. Al evaluar la vía aérea, tenerla siempre despejada. Si el paciente, en caso de sospecha de traumatismo, lesión cervical, solo realizar tracción mandibular para tener la vía abierta. 4. Ante cualquier emergencia, valorar que la escena sea segura. Primero yo, segundo yo y último yo. Cosas que debes evitar hacer en estos casos. 1. No ser cuidadoso con la persona que sufrió el accidente. Al hacer una valoración secundaria, no hacer o mover de forma brusca a la persona. Ser delicado en la forma en la que revisas a la persona. Es muy importante saber mantener la calma, pero actuar con rapidez. 2. No acudir por la solicitud de asistencia u ayuda por peligros que no pueden ser efectivamente manejados. 3. Correr riesgos innecesarios. Debe ser práctico. En caso de que la persona tuviera un objeto clavado, no retirarlo,